Buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Espero que hayan tenido una semana llena de cosas muy buenas de la mano de nuestro Señor. Y que en esta noche dispongamos nuestro corazón y nuestra mente para escuchar lo que tiene que decirnos en su palabra. Como es costumbre y es habitual, hoy vamos a tener un nuevo capítulo de nuestra escuela bíblica, que ya no es dominical. Recordemos que estamos estudiando el libro Vivir con Integridad y Sabiduría de nuestro hermano pastor Miguel Núñez. Vamos por el capítulo número 12, tomar decisiones sabias para vivir con integridad, y hoy vamos a hablar de los límites de la libertad cristiana. Como siempre, cuando vamos a empezar a hablar de un tema, tenemos que definir para poder saber de qué es que estamos hablando. Entonces, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a libertad cristiana? Hay que tenerlo claro. Es ese espacio, ¿de acuerdo?, donde los cristianos debemos tomar decisiones que tienen una moral neutra, ¿de acuerdo? Y que no están fuera de lo que el Señor ya ha determinado que es pecado o que no es correcto o agradable a sus ojos. Eso hay que tenerlo bien claro. Por ejemplo, hay uno muy sencillo aquí que puse de primero: elegir un deporte, practicar un deporte. La Biblia no dice nada sobre no practicar deporte, ¿de acuerdo? Usted puede elegir fútbol, baloncesto, y que mejor le parezca, y eso no es ningún pecado. Pero hay otras decisiones que están dentro de ese espacio, que no son pecados, pero que son un poquito más complejas. Por ejemplo, podemos consumir o no bebidas alcohólicas, por supuesto, sin llegar a la embriaguez. Me estoy refiriendo a una bebida alcohólica tipo una copa de vino, una copa de champaña, en un brindis, en una cena. Decisiones que cuando entendemos la Biblia sabemos que no son pecados, pero que tienen un poco más de complejidad a la hora de tomarlo. Y eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Y confiemos en el Señor que nos aclare con su palabra qué es lo que debemos hacer. Entonces, cuando estamos hablando de libertad cristiana, que es ese espacio en el cual tomamos decisiones con una moral neutra, porque no se salen de los preceptos y parámetros que el Señor ya nos ha dicho es correcto, o lo contrario que el Señor nos ha dicho es incorrecto, es pecado. Entonces, ¿qué es lo que limita? Si no hay ahí, digamos, un temor de pecar, un temor de desagradar a Dios a la hora de tomar una decisión, ¿qué es lo que limita esa decisión en nosotros? La respuesta está ya anotada: nuestros hermanos en la fe. ¿Cómo así que nuestros hermanos en la fe? Entonces, lo que los hermanos nos digan que tenemos que hacer o que tenemos que dejar de hacer, lo que le digan, como dice la gente por ahí: no, es que en tu iglesia te permiten hacer no sé qué, en tu iglesia te permiten hacer esto, te permiten ponerte falda, te permiten ponerte pantalón. No, no se refiere a eso la palabra del Señor, de que los hermanos en conjunto en la fe te digan a ti qué hacer o qué no hacer en eh, este límite, ¿no?, neutro que estamos hablando. Eso es importante establecer de qué estamos hablando. ¿Ya? Para nada. La palabra de Dios, recordemos que tiene principios que nos permiten tomar decisiones en las distintas circunstancias de la vida, aunque no nos dé un ejemplo explícito de cada circunstancia que nosotros vamos a enfrentar en el día a día. Eso es importante porque a veces tendemos a ver la Biblia como un parámetro de cosas que el Señor nos prohíbe y las queremos analizar con lupa para ver hasta dónde podemos llegar, o lo que diga, como a veces hacen, digamos, algunas empresas, donde veamos como el vacío de la ley, donde veamos hasta dónde, lo que no aclara la Biblia que no podemos hacer. Entonces, por ahí nos vamos porque eso sí está permitido, pero no es así. La Biblia nos da una serie de principios que, si nosotros los acatamos, sabremos qué hacer en cada circunstancia que el día a día nos presente. Por ejemplo, ponía un ejemplo muy claro el pastor Miguel Núñez: las relaciones sexuales en el matrimonio están permitidas, ¿cierto? Es lo que el Señor dispone. Ahora, eh, si ese mismo parámetro lo llevamos a otro contexto y decimos las relaciones sexuales en el matrimonio están permitidas, pero tener relaciones sexuales delante de los hijos en el matrimonio está permitido, claro que no, ¿cierto? Entonces, no podemos nosotros eh, justificar nuestro deseo de pecar tratando de coger, como quien dice, la letra menuda de la Biblia y torcerla a nuestro favor. No, de nada es que se refiere esto. Estamos hablando, tenemos bien claro qué es pecado, qué no es pecado, qué es adecuado, qué no es adecuado a los ojos de Dios, pero de la misma forma hay decisiones que, si bien no implican pecado, tenemos que verlas con lupa a la hora de tomarlos para no desagradar a Dios tampoco. ¿Qué dice la palabra al respecto? En 1 Corintios capítulo 8, versículos 9 al 13, dice así:
Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los más débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado en la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner en tropiezo a mi hermano. Bueno, aquí Pablo empieza aclarando que hay un derecho legítimo en cuestión en este tipo de circunstancias, ¿de acuerdo? Hay un derecho legítimo en el cual tú tienes la capacidad de decidir y la potestad de decidir con respecto a la escogencia de un camino u otro que no te lleva a pecado. Ese es tu derecho, tú puedes decidirlo, no te están obligando a nada. Entonces, si tenemos ese derecho, ¿por qué condicionarlo por nuestro hermano más débil? Más débil se refería en este caso Pablo a un hermano que no tiene tanta experiencia en la fe o más inmaduro en el conocimiento de la palabra. Entonces, ¿por qué razón nosotros deberíamos condicionar nuestro derecho en pos de nuestro hermano más débil? ¿Acaso esto nos deja una posición inferior a él? Es decir, como quien dice, si este no ha crecido a la velocidad mía o acaba de llegar aquí a la iglesia, no ha terminado de comprender las cosas que hago comprender, entonces ¿por qué voy a actuar en pos de él y no sería lo contrario, él aprender de mí en la forma en la que yo estoy actuando? No, Pablo no se está refiriendo a eso ni en colocarnos en una posición de inferioridad, para nada. Está hablando de una posición de superioridad desde la humildad de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Si ya en nuestro corazón hemos aprendido que X o Y decisión, si bien no desagrada a Dios, pero puede afectar a nuestro hermano más débil en la fe, puede afectar su corazón, puede desviar su corazón, entonces yo, como alguien que ha entendido la palabra, pero que igualmente es amoroso con mi hermano, decido condicionar mi libertad en pos del beneficio y el amor que tengo hacia él. ¿Ya? Entonces, sigue diciéndonos la palabra en 1 Corintios 10, 23 24. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y aquí está la razón de ser de la limitación de la libertad cristiana, porque busco el beneficio del otro, pero no de una manera imperativa en el sentido de que me lo está imponiendo, me están obligando. No, yo busco el beneficio de mi hermano porque le amo, porque deseo ese beneficio. Ese realmente es la realidad del contexto que está colocando Pablo en este momento. El ejemplo de Pablo es sumamente categórico y contextualizo. En esa época, cuando él habla de la carne sacrificada a los ídolos, se está refiriendo a una costumbre que había en aquel entonces, que era que se sacrificaba mucha carne a los ídolos paganos. Como era demasiada, al final de estos sacrificios, esa carne, que está en buen estado, terminaba revendiéndose en el mercado, ¿ya? Y se vendía mucho más barato que un corte de carne regular. La mayoría o muchos de los hermanos en aquella época eran pobres, eran de escasos recursos y no tenían acceso, no tenían dinero para comprar un corte de carne regular, sino que tenían que comprar esta carne, entre comillas, de segunda, que ya había sido sacrificada a los ídolos, que algunos comprendían que esto para nada iba a dañar el estado de la carne ni iba a contaminar su cuerpo. Mientras que para otros hermanos, esto era ¿cómo les diría? Esta carne contaminaba el cuerpo del Hijo de Dios porque ya antes había pasado por un proceso ritual ceremonial de sacrificio a ídolos paganos. Entonces, en este contexto, Pablo está diciendo que aquel que sabe que esa carne no le va a hacer daño ni está pecando contra Dios por llenar su estómago con algo que está disponible, por amor a aquel hermano que piensa está contaminando su cuerpo y que le ve a él como alguien superior, un líder, un ejemplo a seguir en la fe, por amor a él, simplemente sacrifica, ¿ya? Sacrifica su cuerpo, su deseo de comer carne, que probablemente significaría no comer carne, porque como les decía, la mayoría no tenía acceso a otro tipo de carne, porque era muy costosa. Entonces, le está diciendo, por amor a tu hermano, hombre, si eso le genera a él pesadez, si eso le genera tropiezo, no comas carne. Ya esa es la decisión, o sea, por amor, no comas carne. ¿Y por qué lo decía Pablo? Porque Pablo conocía exactamente en qué estaba
Él conocía exactamente de quién estaba aprendiendo. Él conocía exactamente que Cristo había venido a dar su vida por Pablo, por mí, por ti, por cada uno de nosotros. Entonces, ese es el amor que reinaba en la vida de Pablo. Y es lo que nosotros nos debemos preguntar hoy día. Si Cristo murió por mí, ¿qué estoy yo dispuesto a hacer por mi hermano? Probablemente no vamos a morir o no vamos a tener la oportunidad de mostrar el amor de esa forma por ninguno de nuestros hermanos. Pero en cosas tan pequeñas como esta, miren que allá la cuestión era radical, la cuestión era no comer carne. No sé si a muchos de nosotros nos dirían, por un hermano deja comer carne, lo haríamos. Pero a veces cosas tan pequeñas como tomarnos una copa de vino que sabemos, si la tomamos nos da bien, nos hace bien, si no la tomamos también nos hace bien, no nos va a hacer pecar, no va a afectar nuestra relación con Dios, por ejemplo, en una cena, ¿ya? Pero si te estás dando cuenta que el hacerlo puede lastimar el corazón de tu hermano menor en la fe, entonces, ¿por qué no prescindir de una decisión tan aparentemente superficial? Cuando Pablo está hablando acá de una decisión mayor, que dejar de consumir cierto alimento, y cuando estamos hablando de que la decisión de Cristo fue aún mayor, que fue morir en una cruz por cada uno de nosotros. ¿Por qué no podemos hacerlo? Dice la palabra en 1 Corintios 10, 32 al 33. No seáis piedra de tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a Dios, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces, ese era el deseo de Pablo. Pablo deseaba la salvación del espíritu de nuestro hermano, la salvación de su alma, perdón, por encima incluso del deseo de satisfacer una necesidad que no desagradaba a Dios a fin de cuentas. Entonces, teniendo esto claro, hay que dejar como varios puntos a la hora de hablar de limitar nuestra libertad cristiana. Recordemos que la estamos limitando en amor a los demás. Cuando estamos hablando de limitar nuestra libertad cristiana o de poner los límites a nuestra libertad cristiana, hay que entender primero, Dios no tiene zonas grises, ¿ok? No se trata de decir que en la palabra hay zonas donde no sabemos si es pecado, no sabemos si sí lo es. No, la relatividad es inherente a los hombres. Dios es absoluto, tiene las cosas claras. Dios tiene muy claro qué le agrada, qué no le agrada, qué es pecado y qué no es pecado hace mucho tiempo. Si no, miren cuánto tiempo tiene la escritura. Entonces, no hay dudas con respecto a eso. ¿Cuál es el asunto? Recordemos que estamos hablando de decisiones que no implican pecado en sí mismo. ¿Okay? No estamos hablando de que voy, por ejemplo, a dar una mentira piadosa. No, sabemos que la mentira es mentira y es pecado, sea con piedad o sea sin piedad. Eso está claro en la Biblia. ¿Ya? De eso no estamos hablando. Estamos hablando de decisiones que no implican pecado, pero, que una vez las tomamos sin tener en cuenta el corazón de nuestro hermano, pueden llegar a desagradar a Dios. Segundo, que debemos concluir, nuestro grado de discernimiento, madurez y santificación incluye la manera como manejamos las áreas grises. Esas áreas de las que estamos hablando, de las que ya hemos aprendido que no desagradan a Dios, pero que sabemos en ciertos contextos pueden ser o no de tropiezo para nuestro hermano. La forma en que manejamos eso habla mucho de nuestra madurez. Cuando nos ponemos en los pies o en los zapatos del otro, perdón, estamos demostrando que realmente hemos aprendido, que hemos sido santificados y que hemos madurado en el Evangelio. Y tercero, la libertad cristiana tiene límites y eso comienza en la medida que nos relacionamos con los demás. El ejemplo clásico del que estamos hablando, disculpen que lo tome varias veces, pero creo que es bastante práctico. Tomarnos una copa de vino con una comida, nosotros solos en nuestra casa, porque pensamos que combina, que será muy rico, eso no es pecado por ninguna parte que usted lo mire, ¿ya? Pero si tal vez usted está comiendo con una persona que apenas está empezando en el Evangelio, que probablemente está absteniéndose del alcohol porque en algún momento estuvo desbocado en ese camino, ¿ya? Y quien lo vea a usted como un líder, como un ejemplo a seguir, probablemente no va a entender con claridad cuál es el límite entre tomar y no tomar alcohol, porque apenas lo está aprendiendo, apenas se está ciñendo a la voluntad del Señor. Entonces, si usted a pesar de eso, conociendo eso, igualito se toma la copa de vino, sabiendo que está lastimando el corazón o que puede confundir el corazón del hermano,
Entonces ahí sí ese acto podría ser pecado y podría desagradar a Dios. En la medida que nos relacionamos con los demás es que nosotros empezamos a ver los límites de la vida cristiana. ¿De acuerdo? Ojo, hay que tener claro que Dios tiene un solo estándar, aunque juzgue de manera diferente. Como insisto en repetir esto porque quiero que no se tome de una manera equivocada en que, bueno, listo, entonces yo voy a hacer esto de esta manera, hoy puedo, sí, la palabra dice que no debo mentir, como les ponía el ejemplo, pero entonces, por estar aquí, por evitar lastimar el corazón de esta persona, entonces voy a dar una mentirita blanda. No estamos hablando de pecado. Pablo, cuando pone su ejemplo, está hablando claramente de situaciones que no son pecado. Ojo. Entonces, Dios tiene un solo estándar. Dios tiene claro desde el inicio quién es Él, qué le agrada y qué no le agrada. Dios tiene claro qué es pecado y qué no es pecado, y eso nos atañe absolutamente a todos. Todos seremos juzgados con respecto a ese estándar. Ahora, pero la manera de juzgar de Dios es diferente. ¿Por qué es diferente esa manera de juzgar? Dice así la palabra de Dios en Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Cómo así? ¿Por qué ser maestro iba a traer mayor condenación? Seguimos viendo qué dice la palabra. Vayamos a Lucas 12:47-48. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que, sin conocerla, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ojo, hay un peso sobre nosotros cuando empezamos a entender la voluntad de Dios, a escudriñar las escrituras, a aprender las escrituras. Hay un peso sobre nosotros y una responsabilidad que el Señor nos da, ¿no? Como cuando nosotros estamos en nuestro hogar o en un trabajo, por ejemplo, y a medida que vamos avanzando en experiencia, en conocimiento, se nos da más responsabilidad. Igualito pasa en la vida cristiana. Cuando nosotros somos conscientes de la voluntad de Dios y a pesar de ello actuamos de manera contraria, tendremos mayor repercusión que aquel que igual lo hace, que igual peca, pero sin el conocimiento de causa, valga la claridad. Y eso lo dice la Biblia. No estoy inventándolo yo, no está inventándolo el pastor Núñez. Aquí acabo de leer los versículos, lo dice claramente la Biblia. Entonces, por eso aparece esa paradoja, como que no os hagáis maestros muchos de vosotros, siendo que recibirán mayor condenación. No está tratando de decir ahí Santiago que no lo hagan. No, cuidado con ese maestro. No, le está haciendo como una advertencia que tengamos en cuenta el peso que eso trae. Y que en el momento que seamos líderes o referentes para otros hermanos en la fe, sobre todo aquellos que están empezando, tengamos muy en cuenta esto, porque el Señor nos pedirá cuenta, valga la redundancia, de todas las cosas que hagamos y que puedan lastimar el corazón de nuestro hermano. Entonces, entre mayor responsabilidad, mayor crecimiento y mayor madurez tengamos en la vida cristiana, más nos pedirá el Señor y más nos exigirá que tengamos la capacidad de resolver sin lastimar el corazón de nadie y sin generar pecado en otro, estas circunstancias que llaman grises, de acuerdo, de la vida cristiana, donde no hay un norte definido porque no hay un pecado establecido en la acción, pero que en un contexto donde hay un hermano más débil o más pequeño en la fe, puede generar daño y desagrado delante de los ojos de Dios. Y por último, tener en cuenta la motivación para limitar mi libertad. ¿Cuál es esa motivación que yo debo tener para limitar esa libertad mía? Pues me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y eso hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Hombre, hermanos, es importante tener en cuenta cuál es la motivación, porque esto no parte de sentirme yo obligado a hacer esto, a hacer lo otro, sentirme yo obligado, porque entonces sentirás esta incomodidad, ¿no? Miércoles, ahora está este aquí, no, hombre, ahora está este aquí, entonces no me puedo tomar la copita de vino como me gusta a mí con la comida. Con el ejemplo, vuelvo y repito, soy reiterativo en el ejemplo porque me parece que es muy fácil de explicar. No se trata de eso. Pablo cuando decía en el pasaje anterior que si eso le era piedra de tropiezo a su hermano, él con gusto no comía más carne.
se volvía vegetariano, por decirlo de alguna manera. A mí particularmente no me agrada esa idea y sé que a muchos tampoco. Pero Pablo era radical en su ejemplo, tratando de que los demás identificaran cuál era su motivación. Y la motivación precisamente era esa, que fuera predicado el evangelio, no, que fuera extendido el evangelio, y la manera de hacerlo en ese momento era pensando en el corazón de tu hermano. ¿Por qué? Por amor. El motivo principal es el amor. Cuando está hablando aquí que esto hago a causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él, porque era su pasión, era la pasión de Pablo ser partícipe del evangelio, del reino, del crecimiento de los hermanos. ¿Por qué era la pasión de él? Porque había entendido el amor con el cual nuestro Señor Jesucristo había muerto en esa cruz por él, por ti, por mí. Cuando él comprende eso, entiende el amor de Dios para que tanto él como nuestros hermanos sean salvos y sean partícipes junto con nosotros de la gloria venidera del Señor. Y cuando entendemos esto, sabemos que cualquier sacrificio de una decisión aparentemente intrascendental vale la pena con tal que ese hermano esté juntamente con nosotros en la gloria venidera del Señor. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando tenemos clara cuál es la motivación real para limitar o para poner límites a la libertad cristiana, entendemos qué es lo que realmente debemos hacer. Y por eso ponía esta frase aquí: entendemos que debemos ser flexibles, más no elásticos. Y aquí hay que poner un punto de claridad, porque recordemos que nuestra carne es débil, ¿no? Y constantemente no solamente pecamos, sino que a veces buscamos justificaciones para ello. No pensemos que Pablo está hablando aquí de pasar los límites de la santidad, ni los límites que el Señor nos pone. Para nada. Debemos ser flexibles, más no elásticos. No es que yo voy a decir mañana, no. Yo me fui de fiesta con estos 4 porque estoy pendiente de evangelizarlo y le estoy predicando el evangelio. Y entonces ellos me invitaron a la fiesta, yo me fui con ellos, me emborraché con ellos, pero para tenerlos cerquita y poderlo evangelizar. O sea, estoy poniendo un ejemplo demasiado exagerado como para hacerme entender o intentar hacerme entender, pero creo que vamos comprendiendo la idea. No podemos justificar el pecado que podamos cometer o dejarnos llevar por el pecado con personas que tal vez no sean cristianas, o que sean cristianas que están empezando en el evangelio, pensando en que de esa manera estamos cumpliendo esto que está diciendo Pablo, de limitar mi libertad cristiana. No, es una idea completamente opuesta, pero que el corazón, tan confuso como es a veces, puede adquirir, y no quiero que quede en nuestros corazones. Estamos hablando, insisto, de situaciones que no generan pecado, pero que la Biblia sí nos da los parámetros para actuar. Y aquí el parámetro es el amor por nuestro hermano, el amor que está en nuestro corazón, porque ya el Señor nos ha amado primero. Entonces, mis hermanos, espero que en esta noche este parámetro o este concepto de limitar la libertad cristiana haya quedado claro. Si no es así, bueno, igual veremos sus comentarios, pero creo que por lo menos la mayor parte se pudo entender, y que de aquí en adelante podemos tener más cuidado en lo que nosotros hacemos cuando compartimos con nuestros hermanos, sobre todo cuando somos líderes, o aquellos que son líderes, el pastor, los que son más referentes, o los que tenemos más tiempo en el evangelio con respecto a los que están empezando, y no solamente en la iglesia. Hoy día no estamos yendo al templo, en nuestra casa, en nuestro entorno, en nuestro trabajo. Hay personas que tal vez ni sabemos que están empezando en el evangelio, y ya nos ven como un referente, que saben que fulano de tal es cristiano, y nos ven hacer cosas y tal vez confundimos su corazón, tal vez vamos a lastimar su corazón. Entonces, entendamos que es una cuestión de amor, del amor que Dios tuvo por nosotros, igual lo debemos tener nosotros por nuestros hermanos. El Señor Todopoderoso les bendiga en esta hora. Espero que tengan realmente un fin de semana lleno de toda la presencia del Señor, que si la semana ha sido dura puedan descansar. El Señor les bendiga. Les mando un gran abrazo, mis hermanos. Dios les guarde.